Buenas noches, amigos del canal. Luis Aguilar, gracias por el empujón. No se les olvide, amigos, suscríbanse y hundan la campanita para que no me regañe mi hija Natalia. Es increíble lo que estamos viendo, cómo estos países occidentales que se han metido en el cuento de la guerra entre Rusia y Ucrania, países que por encima de los intereses de sus poblaciones accedieron a formar parte de este pacto, de este grupo de países todos contra Rusia. Claro, lo que desconocemos es qué tipo de contratos comerciales existen entre empresas francesas y empresas de los Estados Unidos. Este acto del día de hoy del presidente Macron es una genuflexión ante los Estados Unidos, es un acercamiento mostrando deseo de ayudar, pero por encima del deseo de ayudar a Ucrania están los intereses personales de los fabricantes, de los comerciantes franceses. Entonces, Macron, quien estaba a favor de un cese al fuego, quien estaba muy por el lado de la línea de Kissinger hace unos meses, ahora quiere enviar tanques a Ucrania. Claro que él no especifica qué tipo de tanques le va a enviar a Ucrania. Le va a enviar los tanques AMX-10 RC. Y estos no son los tanques que la gente está acostumbrada. Miren que estos tanques no tienen tracción, no tienen rieles, sino que tienen ruedas, 6 ruedas, que son tanques antiguos, tanques de reconocimiento, que como hace unos segundos alguien en el canal lo dijo, Juan Manuel Morales, estos tanques no servirán de nada en este tiempo de invierno. Claro, tiene sentido estas ruedas en medio del lodo, del pantano, de la nieve y el hierro derretido, de nada servirán. No vemos a un Macron mostrándole a Ucrania y a los Estados Unidos que va a enviar equipos como este que ven en pantalla. Este sí es un equipo full, un equipo blindado, efectivo. Este tipo de equipos de alta generación no está enviando Francia, porque hay algo que he visto de parte de Francia. Por un lado, entre un porcentaje de la población hay un sentimiento anti Estados Unidos de tiempo, de vieja data, como decir que en la capital de Colombia, en Bogotá, hay un porcentaje de la población que no puede ver a los paisas, de donde yo les estoy hablando, de Medellín, de vieja data. Existe porque existe. Y ahora Macron parece que se cambia de un lado al otro, cambia de camiseta, de equipo al otro. No es un hombre en estos últimos 11 meses de guerra que haya sido un hombre firme, direccionado siempre en el mismo sentido, un hombre que fluctúa, varía, cambia de parecer. Hoy está enviando estos vehículos a los que ya les han aparecido memes en las redes, como el que ven en pantalla, se están burlando de este envío de tanques de parte de Francia, como también ya aparecen memes cuestionando al presidente, al primer ministro de Alemania, Scholz, porque Alemania no comparte, al menos su población, la idea de enviar tanques a Ucrania. Es que el debate es muy sencillo. El debate es petróleo, gas, ayudar a estar de acuerdo con Estados Unidos para el tema comercial, el tema de ayudas,
el soporte de Estados Unidos a la OTAN, y todo esto se mete en la misma bolsa, y esta bolsa la agitan de vez en cuando y aparece Macron, el salvador del mundo, el gran redentor. Va a enviar a Ucrania tanques de Francia y hace su discurso de fin de año prometiéndole a Zelensky ese deseo que tiene Francia de continuar ayudando a Ucrania en esta guerra. Y hace unos meses se comunicaba con Vladimir Putin preguntándole qué hay que hacer, Putin, para concertar, para sentarnos a dialogar. Y hoy, comienzo del año, enero 4, aparece el primer país de la Unión Europea, de la OTAN, que quiere enviar tanques a Ucrania. Mire, hay unos aparatos o sistemas que crearían un escalamiento en esta guerra, como son los aviones de combate, si los envía el Reino Unido o Estados Unidos a Ucrania, tanques, no he visto tanques Abrams en territorio ucraniano, sistemas de misiles de largo alcance o sistemas de misiles de largo alcance no se han visto, porque hasta ahora esta munición proporcionada a Ucrania para estos HIMARS no ha sido la munición que pueda alcanzar territorio ruso, pero sí ha alcanzado, como recientemente, en este dormitorio donde murieron más de 89 jóvenes rusos reservistas, sí, estos HIMARS tuvieron una munición capaz de tocar territorio ruso, porque según la constitución en Rusia, por decreto, estas regiones han sido anexadas. Hoy en día vemos, en primer lugar, cómo Alemania no quiere enviar estos Leopard. Estos sí son unos tanques. Estos sí son unos tanques poderosos que harían bastante daño a las fuerzas rusas. Alemania no los ha querido enviar. Y la pregunta del millón es, ¿por qué el presidente francés tomó esa decisión de ser el primer país en enviar este tipo de artefactos? ¿Será que él tiene unos motivos o razones para actuar de esta manera? Porque con toda seguridad, todas estas acciones de parte del mundo occidental contra Rusia, en el Kremlin las estudian, las someten a una serie de opciones de respuesta, y Francia como país, al enviar estos tanques, no solamente Macron, sino su país entero será considerado para una respuesta de parte de Rusia. Eso lo sabe la población de Alemania. Eso ya lo sabe la población del Reino Unido, que salieron de este hombre Boris, que quería meterlos en un cuento complicado. Ya la población del Reino Unido duermen más confortable, de una manera más confortable con la salida de Boris. Esto que Boris continuamente los exponía a este gran riesgo de una respuesta de un país de más de 160 millones de habitantes, de un país que durante muchos años suministró unos hidrocarburos a un costo muy bajo para el enriquecimiento de estos países europeos. Vemos cómo Polonia recientemente se quejó por la celebración del cumpleaños de Stefan Banderas, pero vemos cómo Francia en ningún momento se compadece del sufrimiento de la población de Donbass, y en ningún momento Rusia le está reclamando a Francia, en ningún momento Rusia le está reclamando al Reino Unido, pero Rusia está posicionando armas nucleares en Kaliningrado, en Transnistria. Hay una gran cantidad de arsenal ruso. Rusia continúa bombardeando posiciones en Gerson, y Rusia
contempla esa posibilidad en las próximas horas o días de dar una respuesta al ataque a este dormitorio donde murieron estos movilizados rusos, luego del discurso del ministro de Defensa de Ucrania, en el que prácticamente anticipaba que ocurriese algo por el estilo de lo que ocurrió. Es que Ucrania no es un país que tenga una frontera blindada para evitar el ingreso de tropas rusas o de misiles rusos. Toda la territorialidad de Ucrania está a merced de ataques de parte de Rusia, vengan del Caspio, o vengan del Mar Negro, o vengan de territorio ruso. Ahora, con esta fragata rusa que lleva en su interior estos misiles Zircon hipersónicos, la situación está empezando a cambiar. Año 2023, estamos viendo unos cambios, como Rusia dio inicio al desplazamiento de esta nave que piensa transitar el Mediterráneo, el Atlántico, el Índico, como Francia tomó esta decisión de ser el primer país europeo que envía tanques a Ucrania. Estos son cambios y sobre todo que a pesar de ese ataque a este dormitorio donde murieron 89 o más movilizados rusos, lo que extraña mucho a los analistas militares es cómo esto ocurrió hace ya 2 días, cómo todavía no se ha mostrado de parte de Rusia o no ha aparecido de parte de Rusia una respuesta parecida a las respuestas de inicios de octubre, con este ataque masivo a Kiev y a otros territorios como el Lviv, al occidente de Ucrania, por donde ingresan todos estos suministros de la OTAN. Estos países europeos que apoyan a los Estados Unidos, quien es prácticamente quien está costeando esta, esta incursión de estos países contra Rusia. Porque Estados Unidos es el principal representante de la OTAN y todos estos países a comienzo de año que están viendo esta afectación por el tema de la inflación, a pesar de que está rebajando el precio de los hidrocarburos, todavía hay mucha incertidumbre en estos países con lo que pueda ocurrir próximamente. Porque la gente espera, desafortunadamente, la gente espera de un bando o del otro un ataque contundente, porque en la mente del planeta Tierra, los habitantes del planeta Tierra, no se nos puede olvidar el tema de Hiroshima, Nagasaki y cómo los Estados Unidos iniciaron esta empresa, esta fábrica de estas armas, Little Boy, Fat Boy, con tantos empleados, tanta gente que participó, premeditadamente hicieron esto para acabar con el ataque de los japoneses. Hoy en día, ese tema de que eso pudiera ocurrir nuevamente no se descarta como una posibilidad. Como tampoco se descarta como posibilidad el hecho de que Rusia pueda iniciar el tema táctico nuclear. Como tampoco se descarta que Rusia haga uso de armas que tiene escondidas en su arsenal, no solamente hipersónicas, termobáricas, todo tipo de armas que puedan crear en segundos una afectación dramática al interior de la población de Ucrania. Yo no sé cómo los habitantes de Ucrania duermen tranquilos sabiendo de que existen estas posibilidades, sabiendo de que tanto su presidente Zelensky como sus amigos en Europa continúan con el mismo proceder, como decía Einstein, utilizando el mismo método que no ha funcionado. No se puede encontrar una solución. Hay que cambiar de estrategia y esto no lo entiende Occidente. Occidente que le prometió a Rusia en el año 1990
en la época de Baker, este es un documento desclasificado, que no iban a avanzar ni una pulgada hacia el oriente. Qué bueno que este documento lo pudiéramos reproducir miles y millones de veces para no tener que seguir fabricando papel higiénico en las fábricas, porque este documento prácticamente fue una burla a Rusia, como el hecho de que no quiere Occidente dedicar siquiera un día, como lo han hecho en el Congreso de los Estados Unidos, cuando cuestionan a sus funcionarios. Yo he escuchado, hombre, ¿y usted por qué hizo esto y lo otro? Porque en el Congreso de los Estados Unidos no se debate el tema del Donbass. El pueblo de los Estados Unidos merece saber la verdad ahora que se inicia un nuevo año, un año en el que se tiene planeado continuar enviando presupuestos astronómicos a Ucrania, mientras los habitantes más pobres de la población en los Estados Unidos duermen en carpas en las calles ahora que la temperatura está tan baja. Yo reto a habitantes en Los Ángeles, en el Harlem, que salgan en sus vehículos a estas horas de la noche, que nuestra diferencia horaria no es muy grande, claro que con Los Ángeles sí, para que con sus propios ojos miren a toda esta población a la intemperie, mientras el presidente de los Estados Unidos continúa enviando toneladas de dólares, porque si esta ayuda se convierte en billetes de dólares, estos son toneladas y toneladas que salen de los impuestos de los estadounidenses para Ucrania. 11 meses de guerra que se cumplen el 24 de enero del año 2023 y no vemos una solución a corto alcance. Mientras tanto, las economías del planeta se están viendo afectadas. Miren, mi hija vive en Islandia y me comentaba hace unas horas cómo los pesqueros están con gravísimos problemas, puesto que las compras de parte de Rusia con la devaluación del rublo ya no están funcionando y las ventas a Ucrania que se hicieron luego de que Rusia frenó la compra de pesca de Islandia con la anexión de Crimea. Las empresas que están dedicadas al negocio de la pesca en Ucrania, también muchas de ellas no están funcionando como antes. Y esto está afectando la economía de Islandia. Miren que Islandia es un país pequeño y los está afectando la guerra. En Colombia también por el tema de los fertilizantes, en Venezuela, en México. Y en la ONU debería haber una reunión para tocar el tema de hasta cuándo va la ONU a estar de acuerdo con que continúe esta guerra. Porque no se trata de apoyar a Rusia o de apoyar a Ucrania. Se trata de mirar hacia el futuro, semanas, meses, la real afectación, porque si hasta ahora hemos sido afectados, ¿cómo será a 2, 6 meses, un año? De parte del gobierno del país del norte, del país de las hamburguesas, no ha habido un planteamiento lógico sobre cómo acabar este conflicto. Simplemente piensan que enviando Patriots van a ganarle a Rusia, como pensaban hace unos meses que enviando HIMARS o HIMARS iban a ganar esta guerra. Hoy en día, Zelensky, con toda la ayuda, porque el ejército de Ucrania como tal no le va a ganar a Rusia. Le quieren ganar con la ayuda de 40 más países, pero Zelensky no ha encontrado la fórmula matemática, la ecuación para determinar cómo puede recobrar finalmente estos territorios bajo control de Rusia. No ha podido. Y a pesar de que no ha podido, sigue con la camiseta haciendo velitas y abdominales todos los días para demostrarle al mundo que Ucrania le está ganando la guerra.
¿hasta cuándo la población ucraniana va a permitir que esta guerra continúe? Porque si los ciudadanos de Ucrania piensan que esta guerra debe continuar hasta que salgan los rusos y se recobren todos estos territorios anexados, esto no va a ocurrir. Esto no va a ocurrir según señor presidente francés. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Macron? Usted, señor presidente Macron, con lo que hizo el día de hoy, es culpable de un escalamiento contra la población francesa. Población francesa que lo debe juzgar y cuestionar por su proceder a favor de los intereses de los Estados Unidos, poniendo los intereses del pueblo francés en segunda línea. Debería hablar con Scholz en Alemania y consultarle por qué él no quiere enviar sus Leopard, sus tanques Leopard. Debería ser más lógico en su proceder. Debería analizar y cuestionar su posición anterior a favor de un cese y ahora a favor de un escalamiento que no tiene sentido. Debería sentarse a hablar con su esposa, señor presidente Macron de Francia, para que lleguen a un acuerdo. ¿Quién de los dos es el guerrerista? ¿Es su esposa o es el presidente Macron? Lo mismo diría yo de Ucrania. ¿Quién es el que apoya el proceder de Zelensky? ¿Será su esposa Zelenka quien apoya que continúe Zelensky pensando como lo hace? Es el pueblo ucraniano el que ya en el año 2023 tiene que hacer un referéndum y tomar una decisión de si siguen o no siguen. Y si toma la decisión el pueblo ucraniano de seguir, el mundo no quiere ver más lágrimas, el mundo no quiere ver más niños perdidos, ancianos que pierden su vida, porque ya si el pueblo ucraniano toma la decisión de continuar, tienen que aceptar las consecuencias. Se trata, y en verdad se trata, del tema de las regiones anexadas, por encima de todo lo que se diga. En esta ecuación matemática a favor de la vida de los ciudadanos de Ucrania, en el transcurso del tiempo, en este pérdida de vidas humanas, tiempo, semanas, meses, ¿qué porcentaje de los ciudadanos ucranianos estarían a favor de negociar el tema territorial y de sentar las bases para un arreglo sólido para que acabe la guerra? ¿O piensan los ciudadanos de Ucrania que los presupuestos del mundo occidental están disponibles hasta el infinito con tal de cumplir la quimera de Ucrania de Zelensky de que algún día van a recobrar estos territorios? ¿Y por qué no lo han hecho con tanta ayuda, con tantos miles de millones de dólares de parte de los Estados Unidos? Esto que ofreció Macron en el día de hoy es realmente una burla al pueblo ucraniano, es una burla al mundo, porque esto es prácticamente un saludo a la bandera. Macron, un hombre que veíamos como un conciliador, una figura clave, se ha convertido prácticamente en una burla para el mundo occidental. Amigos, me despido y los espero mañana. Por favor, la campanita, que no me aguanto a mi hija ahora regañándome. Feliz noche.